Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Continuamos ahora con la siguiente mesa. Ahora soy la única mujer, antes solo había un hombre, pues ahora soy solo una mujer. Bueno, es un coloquio en el que vamos a hablar de los medios de comunicación tradicionales y este cambio de paradigma. Para ello tenemos aquí, bueno, pues a Jano García, a Carlos Padilla, a Gonzalo Altozano y a Pablo Canela. Como he hecho en la mesa anterior, voy a presentarlos brevemente. Muchos de ellos seguramente son muy reconocidos por el público de esta sala, pero bueno, siempre está bien un poco conocer más sobre ellos. Empiezo por Gonzalo Altozano, que es el que tiene más experiencia. Más experiencia. Él es licenciado en Derecho en esta casa, en la Universidad CEU San Pablo, y ha desarrollado pues, una extensa trayectoria periodística, bueno, en varios medios como el Diario Ya, Diario de Jerez. Ha pasado por muchísimos medios tradicionales, llamémoslo de alguna manera. Y luego también ha trabajado en el grupo Intereconomía, ha presentado distintos programas, como los últimos de Filipina, Más se perdió en Cuba y Dando Caña. Y bueno, ha participado en distintos medios de comunicación, también es coautor del libro No me rindo y también ha escrito el libro No es bueno que Dios esté solo. En el ámbito audiovisual tuvo una experiencia en 7NN, donde presentó y dirigió varios programas centrados en la actualidad, en el análisis político y en las entrevistas, donde podríamos decir pues, que eres un alumno aventajado en las entrevistas, ¿no? Tiene un podcast que se llama La Mesa de la Cocina y desde junio de 2023 está en el jefe de gabinete de la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Pasamos a Jano García. Él es graduado en Economía y Comercio Internacional y bueno, su interés un poco pues, por tanto la historia como la política como la economía pues, lo ha llevado a convertirse, ¿no?, en un referente en la opinión y en los medios de comunicación. Una de las cosas que más destacamos un poco de Jano es esa independencia, ¿no?, esa independencia que tienes a la hora de plantear temas y de hablar libremente, ¿no? Como bien sabéis, desde septiembre de 2023 dirige el programa En Libertad, que es de la plataforma de comunicación Big One Media, con más de 500.000 oyentes mensuales. Y bueno, es autor también de muchísimos libros, El Rebaño, Cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica, y el último, que lo tengo aquí puesto, que se me ha ido, El triunfo de la estupidez. ¿Por qué la ignorancia es más peligrosa que la maldad? ¿No? Hace un ensayo muy original sobre cómo la mediocridad ha conquistado el poder. Tenemos también a Carlos Padilla, que él es director del Purgatorio, un podcast de The Objective. Es graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ha trabajado también en distintos medios, en Más de Uno, en Onda Cero y actualmente, como he dicho, dirige el Purgatorio. Bueno, el Purgatorio, que no sé si lo sabéis, pues, es un podcast también de entrevistas, ¿no? Y ha entrevistado, pues últimamente ha entrevistado a Esperanza Aguirre, a Espinosa de los Monteros, a Diego Garrocho y a Wall Street Wolverine. Y por último tenemos aquí a Pablo Canela, que es cofundador y director de comunicación de Ala de Tres, también un podcast. Él es graduado en comunicación audiovisual por la Universidad Internacional de Cataluña. Y bueno, junto a Yuri García, en junio de 2021 decidió fundar este podcast, que se llama La de Tres. También es un programa de entrevistas, que ha entrevistado, justo ahora estábamos comentando, ¿no? Uno de los últimos fue a Jaime Mayor Oreja, hablando sobre terrorismo etarra en España, pero también ha pasado por su programa otros grandes, ¿no?, personajes de la actualidad, como puede ser Iván Espinosa de los Monteros, Agustín Laje, Eduardo Bolsonaro o María Calvo, entre otros. Entonces, vamos a dar pie ya a esta mesa, que ya vale de presentaciones, y vamos a lo que realmente nos congrega aquí, que es hablar de este cambio de paradigma entre los medios tradicionales y el contexto actual en el que vivimos, ¿no? Vivíamos en un momento donde los medios tradicionales marcaban la agenda y definían, ¿no?, hacia qué era noticia y qué no. Y ahora ha habido un cambio totalmente de monopolio con la aparición de nuevas plataformas, de nuevas maneras de comunicar, de las redes sociales. Y bueno, pues vamos a empezar con el que tiene más experiencia, con Gonzalo Altozano, para que nos haga también, de alguna manera, este recorrido, ¿no?, de dónde estábamos estos medios tradicionales y cómo ha evolucionado, ¿no?, hasta donde estamos ahora mismo. El tema que me proponen es muy complejo de tratar y tengo un tiempo tasado que creo que son 10 minutos. En estos casos lo mejor siempre es ir a un caso concreto, y a un caso concreto cercano, tan cercano que soy
soy yo mismo. No me pongo como ejemplo porque sea excepcional, sino todo lo contrario, porque en mi caso se puede reconocer mucha gente. Yo sigo siendo y creo que seguiré siendo un lector de periódicos y por tanto un comprador de periódicos. Durante muchos años yo salía de casa y lo primero que hacía era ir al kiosco, comprar un periódico y leer el periódico. Cuando tienes esta costumbre los 7 días a la semana, pues al final de mes has hecho un desembolso económico. No era un desembolso económico oneroso, no era muy costoso, no era prohibitivo, pero era un dinero. Hasta que se me brinda la oportunidad a mí y a cualquier lector de periódicos de ese mismo periódico que yo compraba por la mañana, ese mismo periódico, con contenido extra, por un precio muchísimo más reducido que el ir al kiosco, y sin salir de casa yo lo podía adquirir en un kiosco de mi propiedad, que era La Tablet. Insisto que esta misma experiencia que estoy contando mía se puede ver reflejada en mucha gente de cierta edad como Helio Gallego y yo en esta sala. Porque creo que vosotros no habéis comprado un periódico en la vida en un kiosco. Pues los que tenemos una edad, sí. Este cambio, hablas de cambio de paradigma, este cambio en las pautas de consumo tiene una consecuencia no deseada, principalmente para los editores de prensa escrita, que es que hoy la suma total de periódicos en papel, que se venden en toda España un día, es menor que el número total de ejemplares que vendía hace no muchos años el periódico más vendido de España, que es El País. Era El País y sigue siendo El País. Os pongo el ejemplo de que yo iba a comprar el periódico y no... que yo escuchaba la radio, veía la televisión, por supuesto que he escuchado la radio y he visto la televisión, pero el periódico para mí era mi contexto mínimo de información. La forma que yo tenía de saber en qué mundo vivía y en qué país vivía, de una manera aproximada. Pero si yo en vez de un comprador de periódicos y un lector de periódicos hubiese sido un consumidor de radio y de televisión, os hubiese puesto un ejemplo parecido al que os he contado y hubiese llegado a las mismas conclusiones, porque tanto en prensa escrita como en radio como en televisión hay un elemento que lo cambia todo, que es Internet. Internet también es el medio que consigue algo que nunca se había dado en la historia de la comunicación, que es que surgen comunicadores, creadores de contenido, de estos chicos que están aquí sentados conmigo, que son capaces de una influencia enorme y de unos ingresos, y una capacidad de generar ingresos también enorme. A mí me da mucha envidia, sobre todo por los ingresos, sobre todo por Jano. Pero son capaces de una capacidad y de unos ingresos por primera vez al margen de un periódico, una radio y una televisión. Eso no había pasado antes en la historia de la comunicación. Y si ha pasado, estamos no en la facultad de comunicación del CEU, pero cerca, si hay algún estudioso que me sepa decir que eso había pasado antes, que lo diga. Entonces, por un lado tenemos los medios tradicionales, de los que hablaba Paloma, que pierden tirada, pierden audiencia y con la merma de tirada y audiencia pierden influencia y pierden ingresos. Y por otro lado tenemos a los creadores de contenido. No me gusta mucho el término creadores de contenido, pero creo que llamarles youtubers o tiktokers es rebajarles la condición que tienen, que es una condición muy importante. Tenemos los medios tradicionales y los creadores de contenido, vamos a llamarles así. Y claro, aquí con estos dos elementos es una tentación no montarte una película de Marvel con supervillanos y superhéroes. Los supervillanos son los grupos de comunicación que responden a oscuros intereses manejados por unos corruptos en la sombra, y luego hay unos seres de luz, que son estos chicos de aquí, que se enfrentan a esos monopolios de la información en una batalla épica. No es exactamente así. Me gustaría que fuese así porque sería mucho más entretenida la charla, pero no es exactamente así. No hay una relación de causalidad. No surgen los creadores de contenido y consiguientemente los medios de comunicación se desploman en audiencias, se desploman en ventas. Los medios tradicionales, los grupos de comunicación. No es así. El motivo es que hay un cambio en las pautas de consumo, que es lo que he contado antes, de ¿para qué vas a ir a un kiosco a comprarte un periódico si teniéndolo en la tablet lo tienes un 75% más barato? ¿Para qué?
No tienes que ir al kiosco, lo puedes comprar desde casa, lo puedes leer en la cama, en la tablet, no despliegas las páginas, que es muy incómodo. Como no habéis cogido en un periódico de papel, se te quedaban los dedos negros. Es una cosa ciertamente repugnante. Y hay un cambio en las pautas de consumo, que es lo que cambia todo, lo que cambia la situación. Pero yo creo que no se puede hablar del ocaso de los medios de comunicación, que es como hemos titulado la mesa. Yo creo que hay un declive, pero todavía no hay un ocaso. Es más, los medios tradicionales y los creadores de contenido pueden convivir perfectamente en un ecosistema. Y no solo eso, y aquí está lo que yo pienso que es novedoso de este planteamiento, es que son los creadores de contenido los que dependen de los grandes medios de comunicación. Jano está deseando llevarme la contraria, pero ya le llegará su turno. Voy a explicar por qué es así. No tanto que dependen, sí, que dependen. Y voy a explicar por qué. Lo voy a explicar con un ejemplo, para entenderlo sobre todo yo, no vosotros, que sois gente inteligente. Para entenderlo yo. El ejemplo del joyero y del propietario de una mina de diamantes. Un joyero se puede poner por su cuenta, puede abrir un taller de joyería pequeño, invertir lo justo, y si es lo suficientemente virtuoso trabajando los diamantes, se puede hacer un nombre, puede generar una cartera de clientes y puede ganar mucho dinero. También le puede ir mal. Y si le va mal, echará el cierre al negocio. Pero si echa el cierre al negocio, el propietario de la mina de diamantes no lo va a notar. Si el propietario de la mina de diamantes cierra la mina, este es un ejemplo en el que en el mundo solamente hay una mina de diamantes, que es la de este propietario que cierra. No es así en la realidad. Si el propietario de la mina de diamantes, en nuestro ejemplo, cierra la mina, el joyero no tiene materia prima con la que trabajar. Podemos poner otro ejemplo, que es un cocinero que abre un restaurante y enfrente tenemos a un industrial del sector de la agroalimentación. O podemos poner un tercer ejemplo para que quede más claro con dos nombres propios muy queridos por mí. Jano García, que no le va a hacer ninguna gracia que le ponga como ejemplo, y un alumno de esta casa, un alumno ilustre de esta casa de periodismo, que es Esteban Urreztieta. Esteban Urreztieta es un periodista del Mundo. Yo creo que es el periodista español que más exclusivas ha sacado en los últimos años. Por ejemplo, la última exclusiva fue la de los WhatsApps de José Luis Ábalos a Pedro Sánchez, superada ya el escándalo por las conversaciones que estamos escuchando últimamente de Ábalos con Koldo y con Santos Cerdán, que es apoteósico. Bueno, estamos con Esteban Urreztieta, saca la exclusiva de los WhatsApps que José Luis Ábalos, anterior ministro de Transportes y hombre fuerte de Pedro Sánchez, se escribe con Pedro Sánchez. El día que Esteban Urreztieta publica esa exclusiva en El País, Jano García, en su programa de Big One, lo comenta. Y no estoy insinuando que Jano tenga una relación parasitaria con Esteban Urreztieta. Ni muchísimo menos. Puede parecerlo, pero no, y te voy a explicar por qué no la tienes. Esteban Urreztieta es un periodista como la copa de un pino. Ya digo que ha sido autor de las exclusivas más sonadas de los últimos años, pero Esteban Urreztieta, por sus solos medios, no hubiese sido capaz de esas exclusivas. Es más, cuando Pedro J. Ramírez, que fue el director del Mundo durante muchos años, monta El Español, se lleva a Esteban Urreztieta, y al poco tiempo Esteban Urreztieta regresa al Español. Y un día le pregunté a Esteban si había acabado mal con Pedro J. No sé si conocéis a Pedro J. Ramírez. Si no lo conocéis, no os perdéis nada. Y yo le pregunto si había acabado mal con Pedro J. Él me dijo que no, que había quedado en muy buenos términos, pero que el periodismo que él quería hacer, que era un periodismo de grandes exclusivas, El Español no se lo podía permitir, no tenía los medios suficientes. Entonces vuelve al Mundo, que es quien realmente tiene los medios. ¿A qué me refiero cuando digo medios? Cuando digo recursos, me refiero a una nómina a fin de mes, quizás no abultada, pero sí suficiente para vivir con dignidad. Me refiero también a correr con los gastos de desplazamientos de un periodista de investigación como Esteban Urreztieta. Claro, el periodista de investigación no está todo el día en la redacción, va y viene, entra y sale. A veces se tiene que ir fuera de Madrid, tiene que alojarse fuera de Madrid. Eso es hotel, esos son billetes de avión, de tren. Tiene que comer, almorzar o cenar con las fuentes, tiene que tener un trato con las fuentes. Eso genera unos gastos. También genera unos gastos de defensa jurídica. En el momento en el que te metes en este tipo de periodismo de investigación, por muy
atada y bien atada que tengas la información, vas a terminar en los tribunales. Porque tú no vas a acusar a Koldo García, ni a José Luis Ábalos, ni a Santos Cerdán de lo que sea, de lo que han hecho, que está cristalino que lo han hecho, y ellos, aunque sea en un movimiento de la desesperada, te van a llevar a juicio. Y eso genera, yo no sé si habéis tenido alguna vez un juicio por difamación. Yo solamente he tenido uno en mi vida y de una forma muy colateral, y era un juicio que estaba perdido por la otra parte, pero te genera un estrés y genera unos gastos, aunque lo tengas ganado, que son unos gastos considerables. Y luego también, cuando te metes en ese tipo de periodismo, de husmear en las alcantarillas, pues a lo mejor también te tienes que garantizar la seguridad de tu integridad física. Y todo eso cuesta dinero. Y un canal de YouTube, por muchos ingresos que te dé, no soporta todos esos gastos. Te lo soporta, en cambio, un grupo de comunicación grande. Y deseablemente un grupo de comunicación fuerte, sólido, rentable e independiente del poder. Esto sería abrir un debate aparte que no lo vamos a abrir, pero sí que podemos hacernos la pregunta: ¿los grupos de comunicación en España son fuertes, son sólidos, son rentables y son independientes? Fuertes no son mastodónticos, son elefantiásicos. Sólidos tampoco, están construidos en un precario equilibrio, en un equilibrio de castillo de naipes. Independientes, rentables no, pierden los grandes grupos, que todos pierden dinero, y nos podemos preguntar, ¿y por qué se mantienen? Porque reciben inyecciones y más inyecciones de dinero público, de dinero del poder político. Y eso les hace no ser independientes. Y sin embargo, y esto último explica la falta de independencia, explica que haya periódicos que te cuentan con todo detalles las andanzas de la mujer y del hermano de Pedro Sánchez, pero callan cuando tienen que informar sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y al revés. Porque dependen de un poder político. No del poder político en abstracto, de un poder político en concreto, que es de un signo o del otro. Pero son necesarios los grupos de comunicación fuertes. ¿Cómo se construye un grupo de comunicación fuerte, sólido, rentable e independiente? Aquí me viene a la cabeza una tira cómica que yo leía de niño del tío Gilito. El tío Gilito, Pedro J no sabéis, pero el tío Gilito sabéis quién es, el tío del Pato Donald. Pues era una tira cómica que era un meteorito que iba a caer en la Tierra, y no en un punto cualquiera de la Tierra, sino en el depósito donde el tío Gilito atesoraba toda su fortuna. Y era el punto exacto donde iba a caer. Iba a caer en un momento determinado y no había tiempo suficiente para sacar todas las piezas de oro que había en el refugio, en el depósito donde el tío Gilito tenía su fortuna. Entonces, convoca a un comité de sabios para que le den soluciones. Y hay uno de ellos, un científico chiflado, que le ofrece una solución química por la que las piezas de oro se convierten en líquido. Y el tío Gilito le parece una buena idea porque eso permitiría evacuarlas rapidísimamente. Hasta que le dice, bueno, ¿y cómo va usted a hacer para volver el oro líquido a su forma original de monedas? Y la respuesta del científico chiflado es, no tengo ni idea. Pues yo no tengo ni idea de cómo se hace un grupo de comunicación fuerte, independiente, solvente y sólido. Pero sí tengo idea y sí que sé que cuantos más grupos fuertes, independientes, sólidos y solventes hay en España, más información disponible va a haber en el mercado, más información de calidad, y por tanto los Jano Garcías, los Carlos Padilla y los chicos de Ala de 3 pues van a hacer unos productos informativos mejores todavía de los que hacen. Y no tengo absolutamente nada más que decir acerca de la evolución de los medios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Continuamos ahora con Jano, y bueno, en este contexto actual, ¿no? ¿Cuál fue inicialmente el planteamiento de tu programa? ¿Qué viste que no había para decir, o lo que había no te gustaba para decir, voy a ir por este camino? No sé si en ese momento confiaste en que iba a triunfar o no iba a triunfar, pero ¿qué te hizo elegir? Pues un poco lo que ha comentado Gonzalo, ¿no? O sea, es verdad que yo no tampoco diría lo caso de los medios de comunicación tradicionales, porque es el caso de Esteban Urestieta, pero hay otros tantos, Javier Chicote, tenemos también el caso de The Objective, Voz Populi. Pues al final nosotros, Rubén Arranz, por poner un ejemplo, que están en el propio canal de Big One Media, trabaja en medios tradicionales y nosotros bebemos, digamos, de esa información.
Yo lo que sí que creo es que hay una gran diferencia en cómo tratamos la información. O sea, en el mundo virtual hay muchísimas noticias que en la televisión o en los periódicos pues no se da la importancia que tienen, ¿no? Estoy pensando en la inmigración, estoy pensando en la cuestión del cambio climático, estoy pensando en la cuestión del feminismo, en fin, estas religiones de Estado que tenemos en el mundo actual. Entonces, la idea surge de una necesidad de decir, oiga, aquí son cosas que son hechos, son objetivos, y luego ya cada uno tendrá su interpretación. Yo comprendo que cada uno piense de una manera distinta y cada uno tenga una idea. Pero si estamos viendo como el caso, ahora el caso Coldo, que en realidad es caso de la PSOE, ¿no? Dices, tienes al presidente del gobierno, la mujer, el hermano, todos los ministros, los secretarios de organización, que esto se esté planteando como lawfare, o sea, que yo encienda Televisión Española y me salga Silvia Inchaurrondo diciéndome que esto es lawfare y que lo que a ella le parece escandaloso es que Santos Cerdán no tenga el informe. Eso, aquí pasa algo, evidentemente. Bueno, el micro está apagado. ¿Ahora? Ah, vale. Aquí pasa algo. Perdón. Y entonces ahí es cuando nace la necesidad de decir, vale, o sea, la información todo el mundo tiene acceso a ella, pero a la hora de, digamos, antes vivíamos en un mundo en el que una portada de un periódico te tumbaba un gobierno. Es evidente que ahora ya no. O sea, todo lo que estamos viendo, que yo creo que ya es el final, pero bueno, aún se sostiene. Entonces yo creo que la necesidad de hacer, sin saber si va a ser exitoso o no, porque esto nunca lo sabes, hombre, uno apuesta pensando que sí que va a funcionar. Yo además ya tenía mi propio podcast que hacía desde mi propia casa y afortunadamente pues un empresario que antes estaba, que era el dueño del Liberal, que luego compró The Objective, a mí me propuso ser director de ese periódico. Yo no estudio periodismo, a mí el periodismo me repugna bastante. Y entonces dije, bueno, pues oye, una experiencia más, ¿no? Pues vale, venga, me apunto. Pero claro, con el paso del tiempo, sobre todo lo que decía Gonzalo, a pesar de que este hombre, pues sí, tiene un poder adquisitivo importante, yo dije, oye, mira, ya sé que tienes dinero, pero esto es un palmazo, o sea, no vas a recuperarlo nunca. Digo, sin embargo, yo en el mundo este virtual sí que me manejo más, sé lo que se paga, sé lo que ganas por una cuña publicitaria, sé la cantidad de visualizaciones que tienes que alcanzar para, digamos, obtener ciertos ingresos. Y entonces pues le presenté pues, un business plan. Dice, oye, ¿por qué no hacemos esto y te dejas del periódico digital? Entonces dijo, estupendo, y fue cuando se lo vendió a The Objective, que ahora es el portal económico de The Objective, el Liberal. Y ahí es cuando nace con la necesidad, como digo, de informar de que ciertas informaciones lleguen a todo el mundo, por muy políticamente incorrectos que sea. Y también aquí está la derivada de lo que sí que contaba Gon del tema de la independencia. O sea, nosotros en la estructura de B1 somos 3 personas. Luego es verdad que hay muchos colaboradores, luego también hay presentadores de diferentes programas, pero lo que es la estructura de los que estamos trabajando ahí todo el día somos 3. O sea, no hay más. Entonces dices, vale, con eso, evidentemente, lo que puedes hacer es ser competencia de grandes medios de comunicación. Cualquiera que haya ido al diario El Mundo o haya ido al diario.es o El País, ve que son oficinas, en fin, interesantes. O sea, que a mí yo siempre me he preguntado cómo puede ser que El Mundo tenga oficinas más grandes que el propio Facebook. O sea, que Meta. Algo está fallando. Y es que el modelo de negocio ha cambiado. El modelo de negocio es insostenible para los medios tradicionales, simplemente pues porque la cantidad de gastos que tienen y los ingresos que perciben, pues no se puede sostener. Entonces nosotros con B1 al final era, vale, pues vamos a hacer como un modelo, digamos, del presente, que yo creo que llegamos tarde, lo teníamos que haber hecho hace 3 años, pero bueno, ahí estamos, que al final sí que nos permite tener esa independencia, de decir nosotros de lo que sacamos los ingresos son de las visualizaciones que tenemos, del club de socios y de las pocas empresas que te dicen, oye, pues voy a hacer una cuña en tu programa. Yo tengo muchas, no voy a decir los nombres porque es un poco de mala educación, pero empresas que han contactado con nosotros porque las cifras les llaman la atención, te ve mucha gente, tal, y que cuando a la hora de la verdad dicen, venga, va, pues patrocinamos una semana con tal, te dicen, no, es que sois muy fachas. Y dices, bueno, esto dejará de ser así, en Estados Unidos ya ha dejado de ser así. Aquí todavía existe ese componente que hay del poder político con los medios de comunicación tradicionales que, independientemente de la línea editorial que tenga uno u otro, sí que están ligados. En nuestro caso, ¿no? O sea, en nuestro caso nosotros defendemos nuestras ideas, cada uno de su padre y de su madre, porque pasa gente de todo tipo en el canal. Y yo creo que era importante eso. Y también, sobre todo, hacerlo de una manera un poco más amable. O sea, yo, sobre todo, cuando iba a ciertas tertulias en televisión o en radio, me aburría participando. Digo, yo no sé quién puede ver esto, si esto es un aburrimiento, ¿no? Entonces, la idea era un poco hacer la política entretenida, que puedes hacerlo, y bueno, es que la PSOE es verdad que da mucho show, o sea, ahora es fácil hacerlo, ¿no? Pero cuando empezamos hace 1 año y medio, que todavía no estaba todo esto, la idea era, se puede hacer de otra forma,
con gente que muchos de ellos ahora la gente más los conoce, ¿no? El caso de Javier Martínez Fresneda, Miguel Rovira, personas que al final, Gonzalo también los conoce igual que yo, que son amigos míos. O sea, que lo que nosotros comentábamos en las cenas o tomándonos unas cervezas, pues lo comentábamos con unos micrófonos y grabando. Entonces yo creo que eso es parte de la diferencia también de este mundo que es cortoplacista y que al final pues todo es un consumo muy rápido. Era, vale, vamos a hacer un programa de tertulia política, el típico, no hemos innovado nada. O sea, en realidad nosotros es una mesa que está pues, el presentador, puede ser yo, puede ser el que haga otros programas que hay, porque no solo está el mío, y luego unos tertulianos, los tertulianos habituales. El tema es el enfoque. Es el enfoque, es la libertad con la que puedes hablar. Eso a muchos que venían de medios tradicionales y que a día de hoy siguen participando en televisiones o en radios, les llama poderosamente la atención. Ahora ya están acostumbrados, pero cuando empezaron a venir, decían, coño, es que aquí se puede decir lo que te da la gana. Y yo, sí, es que el nombre es de verdad, o sea, no, esto no es broma, tú di lo que quieras, hombre, siempre dentro de unos límites, me refiero, si no puedes evitar decir tacos mejor, ¿sabes? Si puedes hablar bien, pero con total libertad, y además no tenemos ni siquiera preparado el programa. A mí cuando entran, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Esto, Miguel Rovira, que conoce que es muy pesado, me lo pregunta, y digo, yo qué sé, tío, llevas viniendo un año y medio, no lo sé, tú siéntate aquí y vamos comentándola. Y cuando en el cronómetro pone 1 hora, cortamos. Oye, que nos tenemos que ir porque si no, no sale el programa. Entonces yo creo que es darle un enfoque diferente de lo que es la política y sobre todo ciertas informaciones que es cierto que muchas veces vienen de los medios de comunicación tradicionales, como es el caso ahora de Koldo, Ábalos. O sea, nosotros no hemos investigado nada. Tenemos la suerte de que sí que efectivamente parasitamos esos medios de comunicación tradicionales. El lunes, sin ir más lejos, los audios que se están publicando, pues los sacaremos de The Objective, que los ha publicado, los sacaremos del Español, los sacaremos del diario El Mundo y nosotros los metemos ahí. ¿Nosotros hemos hecho la investigación? No. ¿El informe de la UCO lo tenía? Sí. Pero al final te sale mucho más a cuenta de decir, bueno, pues ya que lo ha subido ya en Twitter, en Voz Populi, pues lo pinchas y lo metes. Entonces, yo no creo que estemos viendo el ocaso. Lo que sí que es cierto que hay un cambio a la hora de, digamos, de mandar información política. También nosotros tenemos la parte de las redes sociales. Pues, por ejemplo, en el programa diario, que es 1 hora y media, algunos pensarán que nos ve mucha gente de 18 a 24 años, y no es cierto. Nos ve en torno a un 5%. Luego, sin embargo, en TikTok y en Instagram, ahí es donde son numerosos los que tienen 18 o 24 años, porque al final los cortes o lo que puedes es consumir en un minuto, pues es mucho más sencillo que estar 1 hora y media escuchando unos tíos dándote una turra de política y tal. Nosotros, la franja de edad que más nos ven es a partir de los 30 años y mayores de 65 años un 20%, que también muchas veces dicen, no, es que esto la gente mayor no consume los, digamos, nuevos medios de comunicación, y no es cierto. De hecho, la pandemia, por sacar una parte positiva de la pandemia, cambió mucho eso. El ejemplo de mi propia madre. Mi madre tiene ahora mismo 65 años, ella empezó a utilizar lo que es Smart TV y saber entrar en YouTube a raíz de la pandemia. Y bueno, es que ahora ya la fuerza tengo que aprender. Entonces, bueno, yo creo que vivimos un mundo diferente a ese mundo en el que una portada de un periódico, como hablaba antes Gonzalo Pedro J, te tumbaba un gobierno. Y luego, sobre todo, también a la necesidad de que ciertas informaciones no se tratan en los medios de comunicación tradicionales, y nosotros al final lo que queremos es eso, no decir, oye, mira, esta es la verdad. Y luego ya cada uno que saque sus conclusiones. Muchas gracias. Me toca, Carlos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu relación con la fe? Qué buena esta, qué buena. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, gracias al CEU, gracias a la persona que se equivocó y dio mi nombre para venir en esta mesa, porque mesa de grandes personalidades de la comunicación. Mi relación con la fe es interesante, pues yo pregunto esto en el podcast que hago en The Objective y nunca me lo preguntan a mí. Bueno, es cercana. Yo soy andaluz, soy granadino. En Andalucía hay una cosa que es la religiosidad popular. Esto de la Semana Santa, por ejemplo. Yo soy agnóstico, no soy ateo. Es decir, no niego la existencia de Dios, pero tampoco tengo fe. Es decir, no tengo la certeza de que haya un Dios. Sin embargo, salgo en Semana Santa. Es decir, llevo un capirote, voy detrás, por delante de una virgen. Yo también me lo pregunto, y a veces no tengo respuesta a eso. Claramente soy cristiano cultural. A veces me gustaría creer, pero no me sale. Me fascina la Iglesia, me fascina la historia de la Iglesia. Yo he sido un friki del cónclave. Era una fascinación tremenda el cónclave.
Pero no tengo esa fe. Lo que pasa es que soy un poco, yo lo llamo centro centrado, un poco agnóstico, o sea, ciudadano, ni para uno ni para otro, o sea, ni lo niego ni tampoco creo. Esta es mi teoría, pero no tengo la fe, pero sí tengo esa fe popular, esa fe cultural. Y mi entorno, estoy rodeado de gente que sí cree. Bueno, yo de hecho en el coche llevo estampitas, por ejemplo. Puede parecer un poco, no sé, incongruente o insensato, o que no tiene mucho sentido. Yo sí se lo veo. Porque esa virgen a la que tengo una estampita, o esa virgen en la que salgo en Semana Santa, es en la que creen mis padres. Y es una herencia familiar. Entonces yo de algún modo creo en esa virgen, o creo en ese Cristo, aunque me cueste creer en que cuando muera a lo mejor vaya al cielo. Tengo grandes dudas y me cuesta creer en los dogmas. Eso me lo tiendo a replantear. O sea que agnóstico, por ser breve, básicamente. Es la pregunta, como ha comentado él. En todos los podcasts, la pregunta que siempre hace a todas las personas, ¿no?, que entrevista es esa, y claro, no podíamos dejar de... No, la verdad, no me la he visto venir yo esta. Ahora la pregunta de la mesa que... Bueno, de alguna manera, ¿cómo has hecho, ¿no?, para que un formato tan tradicional como son las entrevistas, no es algo que hayas inventado, ¿no?, que es un formato que lleva con nosotros pues años y años, bueno, pues al final, ¿cómo ha tenido ese éxito con perfiles tan distintos, entrevistas incluso tan largas, ¿no? ¿Por qué crees, ¿no?, que ha tenido ese enganche? Bueno, lo primero, me gusta la pregunta porque no es una pregunta capciosa, o sea, con malaje. Es una pregunta que ya lleva implícita la palabra éxito, que a mí me cuesta todavía asimilar, porque de verdad creo que éxito pues es lo que hacen los chicos de A la de 3 o lo que hace Jano, que tienen muchos suscriptores y mucha potencia. Yo todavía creo que estoy poco a poco, es un camino breve y demás. Pero bueno, te agradezco lo del éxito. De todos modos, tampoco me obsesiono mucho con los números, porque a veces los números pueden ser engañosos. Puedes tener muchos números y poca influencia, y no lo digo por ningún caso que esté aquí, y al revés, puedes tener pocos números y más influencia, o te pueden conocer, pero por ser un meme. Yo no pretendo ser un meme, la verdad. Esta es mi idea. Pero bueno, ya que me lo preguntas lo del éxito, llevamos haciendo el podcast, hablo en un plural falso. Si Jano son 3, en el purgatorio soy yo. Ya está. El equipo de vídeo está, me ayuda, y son gente fantástica, pero el podcast lo hago yo. O sea, invito yo a la gente, escribo yo las preguntas y hago yo las equivocadas o acertadas cuestiones que planteo en la entrevista. Llevamos más de 130 semanas consecutivas, o sea, desde el 12 de diciembre del 22, con Jaime Peñafiel, que hoy es su cumpleaños, por cierto, esto lo he visto, cumple hoy 93 años. Jaime Peñafiel, el titular de la entrevista fue como una sola vez cada 24 horas y follo todos los días. Todo lo que dijo Jaime Peñafiel no es un bulo, esto es una realidad. Podéis ir a ver la entrevista y lo dijo él. Hasta este mismo viernes que se ha publicado una entrevista con Lupe, con la boda, con Lupe Sánchez. O sea, todas las semanas es todas las semanas. Empezamos en diciembre del 22, que ya ha pasado tiempo. En aquellos momentos la amnistía era inconstitucional todavía. Coldo era para los más cafeteros, o sea, los más... Sálvame todavía no era servicio público, y Leire 10 supongo que ya sí estaría escribiendo el libro, posiblemente ya se estará preparando el libro, pero ha pasado tiempo. Yo creo que una de las claves es la constancia. No es que sea esta janovista, que también, sino que me parece fundamental estar todos los lunes o todos los viernes o todas las semanas, porque una cosa que vemos de los formatos en podcast o de las entrevistas es que pueden nacer con mucha ilusión, pero claro, cuando llevas 3 meses hay un momento en el que la ilusión decae. Lo importante es que no decaigas tú y que lo sigas haciendo todas las semanas. Y ha habido tardes muy malas. Tardes de no me apetece entrevistar a nadie, no quiero hablar con la gente y me quiero quedar en mi casa. Ahí es el momento en el que tienes que hacer la entrevista, porque en realidad yo creo que creas una costumbre, un hábito. A mí que me gusta mucho la radio, creo que la radio es muy de costumbre y muy de hábito, y creo que los medios audiovisuales no son tanto de hábito, pero es importante que estén todas las semanas presentes en el podcast, en la web, en el periódico, que la gente no hace falta que te siga todas las semanas, pero que sepa que estás ahí. O sea, que crea marca, que crea costumbre, porque estamos en un momento, en una era, yo creo que menos en materia de vivienda hay una abundancia de cosas audiovisuales. O sea, hay podcast todo el rato. El PSOE tiene un podcast, por ejemplo, que vi a Santos Cerdán el otro día, en una semana publicó un podcast, Santos Cerdán. O sea que hay podcasts, muchos podcasts. Felipe González tuvo un podcast. Aznar creo que no.
Pablo Iglesias tiene un podcast, o sea, todo el mundo tiene un podcast y yo no soy agorero ni soy crítico con eso, o sea, yo lo celebro que la gente pueda hacer podcast y hacer lo que le dé la gana, pero creo que es importante en este mercado de sobreabundancia crear la costumbre, crear la marca, ir poco a poco, porque muchos de esos podcasts tienen vida muy corta. Y te soy sincero, llevamos desde diciembre del 22 y creo que estamos ahora empezando, o sea que es breve, es difícil meterse en el mercado porque hay mucha abundancia como digo, de contenido, de podcast, de entrevistas y demás. Luego hay algo evidente, lo ha mencionado Jano, yo estoy en The Objective, o sea, no soy miembro de la plantilla, soy colaborador con el Purgatorio, que es como una plaza de parking. No es la redacción, pero estamos cerca, es un anexo del periódico, y estar en The Objective es una suerte, porque yo no coincido con todo lo que sé. Esto quiero decirlo. No coincido con todo lo del periódico. Obviamente que no. Obviamente que no coincido. No leo todos los días el periódico y digo, estoy de acuerdo al 100%, porque esto no es un partido político. O sea, no hace falta tener sí Pedro o sí Alberto. O sea, no es esto. Pero sí tengo la fortuna de que estoy en un periódico que ha cogido una relevancia. Yo creo que es evidente, gracias al trabajo de Álvaro Nieto, de Ketty Garat, de Marcos Ondarra, de demás periodistas que han ido sacando información, gracias a los periodistas y gracias a los políticos, a los malos políticos, que no solamente han metido la mano, o más que la mano, sino que, digamos que dan contenido. Gracias José Luis Ábalos, me sale de decir, ¿no? Un poco por la relevancia que ha tenido las informaciones. O sea que yo creo que la marca me beneficia, porque yo voy a poner una comparación, un poco como si fuera Altozano. No es que vendo galletas, pero esta vez sí te gusta. Vendo galletas, pero el envoltorio de las galletas es The Objective. O sea, esto me beneficia, creo. O sea, que está bien. O sea, constancia, periódico y después libertad. Le copio el nombre a Jano. Libertad, porque sinceramente lo pienso. A mí me cogieron, parezco mayor, el periodismo envejece muy pronto, pero tengo 25 años solo. Lo que pasa es que estoy muy castigado por los horarios de trabajo y demás. Y entonces a mí me dieron el podcast con 22 años. O sea, yo no veo entrevistas del pasado porque creo que lo hago bastante mal. No digo que ahora lo haga muy bien, pero bueno, algo hemos mejorado, porque nada más que por la práctica todas las semanas vas mejorando un poco, ¿no? O sea, pero nunca me dijeron, esto no, o esto sí, o ve por este carril. Te pueden dar indicaciones, por supuesto, pero nunca me han vetado una entrevista, nunca me han vetado a una persona, nunca han dicho, no, este es peligroso. No, me han dado libertad para que yo invite a la gente y después la gente amablemente quiere venir. Como Jano, por ejemplo, que ha venido. 2 veces, además. 2 veces. Habrá una tercera, a lo mejor. Y después está el tono, yo creo. El tono es importante. Y el tono es una obsesión o una neurosis. El tono es difícil de definir. Porque ¿cómo defines el tono? O ¿cómo practicas el tono? El tono te va saliendo. Lo vas cogiendo. Yo no soy agresivo. Ni en la vida ni en las entrevistas, me refiero. O sea, no soy Ana Pastor. No pretendo ahogar al entrevistado, ni que me diga lo que yo quiero que diga. No, yo pregunto y el entrevistado lo dice, y después yo creo que hay modos de conducir gentilmente al entrevistado donde tú quieres que vaya a la entrevista. Intento hacerlo de una forma educada, pero yo creo que el tono es esta cosa de que, por mucho que venga Jano o venga otro invitado, se mantenga una serie de cosas claras. Primero, que no hacemos un funeral en podcast, o sea, se pueden tratar temas, pero yo creo que hay una coña, hay una ironía, hay una broma. A mí no me gusta estar muy serio, muy mustio. Y lo paso mal cuando viene un invitado que es muy serio, muy mustio, porque yo soy dado a la colla, o sea, a ser un poco jacarandoso en las entrevistas. Entonces intento no ser demasiado solemne, y después que haya preguntas que sean un poco como un marco de entrada. Y uno de ellos es la pregunta de la fe, que para algunos invitados pues incluso puede ser un tema personal o privado que les cuesta. O sea, no pregunto por sexo ni por dinero, pero pregunto por fe. Esa es la conclusión. Y después, por ir terminando, creo que son más de 20 y pico entrevistados, y después el resumen que yo he ido pensando mientras venía para acá es puertas abiertas a gente interesante, o al menos eso intento, y a veces me puedo equivocar en invitar a alguien que después no da el juego que quiere dar, o no congeniamos.
Porque una entrevista es un poco como... Y ahora aquí me salto a la segunda pregunta breve. Pero una entrevista es como, al menos yo lo veo así, pues soy como el presidente de un hombre enamorado. Me lo veo como una cita. Son dos personas que no se conocen de nada y a los 5 minutos le estás preguntando por su vida y por su pasado y ellos te lo cuentan. Y hay veces que lo notas de verdad y dices, coño, tengo un feedback con esta persona. En media hora solo. Normalmente luz tenue. Claro, luz tenue también, cortinas tipo Eyes Wide Shut. O sea, catacumba, porque lo grabamos, lo sabes, ¿no? Lo grabamos en bajo tierra, para que no nos oigan los demás. O sea que eso da pie, yo creo que a la confesión. Y después, intentar no ser sectario. Y eso sí lo tengo en cuenta. O sea, que venga gente que cuente cosas interesantes, que venga, no sé, ha venido Esperanza Aguirre, sí, pero ha venido Cebrián, ha venido Susana Griso, José Mayuste, ha venido Pilar Rahola, que a mí me hacía mucha ilusión que estuviera Pilar Rahola. Estoy luchando porque venga, por ejemplo, Gabriel Rufián, pero no quiere venir Rufián. Eso pierde. Ha venido Jiménez Los Santos, pero ha venido Carlos Franganillo, que no se parecen demasiado en el modo de hacer periodismo. Ha venido José María García, ha venido Ramón Espinar, que no opinan lo mismo que Juan Soto Ibars, que también ha venido, que Pedro Herrero. O sea que intentar crear un caldo de cultivo que no sea demasiado sectario. Incluso me gusta cabrear a la gente. Sobre todo los más cafeteros, ¿no? ¿Cómo puedes invitar a esta persona? ¿Cómo puedes invitar a Mario Vaquerizo, por ejemplo? A mí me parece súper interesante Mario Vaquerizo. Pero hay gente que le molesta porque lo ve demasiado frívolo. A mí me encanta lo frívolo, en realidad. Y vino Vaquerizo y había gente que a mí me gusta, yo de verdad me gustaría que viniese Rufián, porque creo que el perfil que escucha a veces el podcast va a estar muy en desacuerdo con Rufián, como lo estoy yo, pero es que me cae bien Rufián. No lo puedo evitar, es una cosa que me cae bien. Y cuando te cae bien alguien, pues no lo puedes evitar. Pero como digo, no creo que venga. Y después, por ir ya cerrando, quiero pensar, a mí me cabrea mucho, a mí más que la corrupción, más que la mentira, que la hay, me molesta mucho el que me traten como si fuera gilipollas. Los políticos y los periodistas. Y los periodistas que a veces parecen políticos. Y esto a veces se lleva mucho y además está muy bien pagado. Me molesta eso, entonces, como me molesta eso, yo intento que las entrevistas que hago, puede haber bromas y puede haber coñas, y las hay, pero tengo en cuenta que yo podría estar viendo la entrevista. Entonces, que haya una cosa un poco mínimamente de no insultar al lector. Sé que hay programas y hay podcasts y hay cosas que hace la gente que tratan a la audiencia como si fuera medio lela. Bueno, pues están en su derecho de hacerlo y de que la gente, medio lela o no, se lo compre. Pero yo intento hacer un producto, no voy a decirte elevado ni elitista, pero sí que tenga respeto por la inteligencia de la gente que lo lee, que lo escucha y que lo ve. O sea que eso en el purgatorio, si me permitís la broma, es una cosa sagrada. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora toca que nos hables de A la de Tres, ¿no? ¿Cómo nace ese podcast? Pues A la de Tres nace como un hobby. Han ido hablando, y yo creo que cojo un poco de los tres, al que más me parezco es al Purgatorio. Encima decía nombres y coinciden muchos invitados. A la de Tres nace como un hobby, porque Luis y yo, Luis es la cara visible sobre todo, y mi socio, que llevamos pues 18 años juntos en clase, somos los dos frikis del mundo de la comunicación, y cuando nos separamos del colegio para entrar en la carrera, pues algo que nos une es un proyecto, oye, vamos a hacer algo más para diferenciarnos un poco de los 10.000 periodistas que salen al año en España. Entonces vamos a diferenciarnos con algo. Pues ¿qué hacemos? Pues un podcast, porque es lo típico, ¿no? Hace 4 años quizá no era tan típico, pero bueno, es fácil, pues YouTube, llámalo youtubers, llámalo podcasters, llámalo entrevistadores o lo que sea. Y entonces nace como un hobby, y nosotros el objetivo era, oye, vamos a tener este portfolio de X seguidores para que cuando acabemos cuarto de carrera, pues poder unirnos a este medio de aquí o ese medio de allá, y que podamos diferenciarnos del resto. Entonces empezamos así, vamos haciendo entrevistas a personajes públicos de interés dirigido a jóvenes. Ese es nuestro claim al principio.
luego vemos que nuestra audiencia pues no es tan joven, nos pasa como a Jano, que el de 30 a 45 años es la mayoría, y luego los jubilados, es que nos pasa igual. Entonces, entrevistas para jóvenes, pero no nos ve, o sea, un 20% son jóvenes menores de 30. Y entonces hacemos entrevistas para pensar, luego cambia el claim y son entrevistas para pensar, porque sí que nos diferenciamos con el resto de entrevistas, que no sacamos información actualizada del momento. Son entrevistas más atemporales, algunas sí, pues coincide con unas elecciones y entonces haces una entrevista a alguien concreto, pero son más atemporales y entonces son entrevistas para pensar. Entonces a la E3 va cogiendo, pues empezamos el primer año con 400 seguidores y le pides a tu madre que le dé a like, que suscríbete, va, por favor, y empezamos así. Y luego el segundo año 4.000 seguidores, alguna entrevista pues te da un repunte, cobras tus primeros 6 euros por YouTube y entonces un poco lo que decían ellos, la perseverancia, o sea, tenemos esa libertad quizá en comparación con medios tradicionales porque todo lo decide o Lluís o yo, los dos, pero luego también con YouTube eres esclavo. Y yo creo que aquí coincidimos. O sea, 130 entrevistas consecutivas, porque si 3 meses te descuelgas y te vas de vacaciones, el algoritmo se cae y remontarlo es muy complicado. Y a nosotros nos pasó. Yo no tengo 100 entrevistas consecutivas, tengo 150, pero hay parones por en medio. Y hubo un parón que tuvimos como un poco de medio crisis, porque oye, ¿qué hacemos? Oye, ¿qué no? No nos coincidían los horarios y demás, y hubo 3 meses de vacío, y remontar eso fue duro. De hecho, esa remontada, o sea, fue el año pasado que decidimos, oye Luis, yo el año que viene y tú también acabamos la carrera, esto no está dando dinero, al revés son gastos, porque nuestras entrevistas, no lo he dicho, son entrevistas nómadas, es decir, nosotros siempre vamos al sitio. Ahora hemos hecho un estudio en Barcelona y alguna es allí, pero llevamos 4 años viajando por España y por el mundo, yendo a entrevistar a gente, porque es mucho más fácil y práctico. Ayuso no te va a dar una entrevista en tu casa, sino que vas a tener que ir, y si no, no te la va a dar. Y más aún, pues gente en Miami, en México, en Londres y demás. Y sobre todo cuando eres muy pequeño. La ventaja que teníamos nosotros, obviamente, es que éramos jóvenes. Es decir, con 18 años te llama un tío que estudia periodismo, que te quiere hacer una entrevista, entonces como le das pena. Te da pena y le aceptas. Y un poco las primeras fueron así. Y ahora, pues, 22 años tenemos, no sé si damos pena, pero bueno, seguimos siendo los jóvenes en ese mundo del podcast. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, seguimos la remontada esa de 3 meses, pues supuso eso un reto, porque decidimos, oye, yo quiero empezar a trabajar, quiero vivir, esto no me está dando dinero, ha estado súper guay, ha sido un hobby increíble, pero hay que pensar qué queremos hacer. Y entonces decidimos ponernos una fecha límite. En el tal de junio, si esto no ha remontado, dejando los dos el trabajo, porque aparte trabajábamos los dos cada uno en una empresa, si dejando el trabajo, además de la carrera, porque nuestras carreras, pues comunicación audiovisual y periodismo, te lo puedes permitir, y entonces decidimos dar ese salto al vacío y apostar por la E3. Entonces, si a la E3 en esta fecha vemos que sí, que da dinero, que podemos vivir de esto, pues seguimos y que encima nos encanta, pero si no, pues oye, se cierra el canal y ya está, o lo tienes tú como hobby y listo. Entonces, funcionó, esos 3 meses fueron muy bien. Hicimos una entrevista a Cristina Martín Jiménez que llegó a los 2 millones de visitas, es la entrevista más vista del canal, y a partir de ahí, pues en junio celebrábamos los 100.000 suscriptores después de 4 años, y en julio, en agosto celebramos los 200.000. O sea, en un mes conseguimos lo que 4 años. Y ahora estamos en 430, una cosa así. O sea que si Dios quiere, a final de año, pues quizás estamos en 700. O sea que es como muy exponencial, pero claro, exponencial es ahora. Al principio, de 400 a 1000, pues no era. Y entonces, a la E3 ahora sí que es ya, encima, esto es una anécdota, pero
éramos tan garrulos que no declarábamos todos los ingresos de YouTube hasta hace menos de un año. Y entonces ahí nos llegó un buen palo y un buen... Dejamos de ser jóvenes de repente y nos llegó un palo porque, claro, tú eres youtuber, tú cuelgas tus vídeos, no sé cómo lo hace la gente que es joven y cuelga vídeos en YouTube, pero si empiezas a... Y bueno, nos cayó un palo. Y entonces, a través de esa entrevista, justo ese mes de agosto fueron de Prada, Enrique Rojas, Cristina Martín Jiménez, Roberto Vaquero, y las 4 nos impulsaron, sobre todo Cristina, pero bueno, las 4. Y entonces empezamos a viajar internacionalmente. Hicimos la primera entrevista fuera. Eduardo Verástegui en México. En México coincidimos en un congreso, hicimos 8 entrevistas internacionales. Eduardo Bolsonaro, que lo has comentado, Axel Kaiser, chileno, José Antonio Cast, oposición chilena, Agustín Laje, argentino. Entonces nos empezamos a abrir al panorama LATAM y la verdad es que allí pues son muchos más millones que aquí y te tienes que abrir porque aquí en España pues estás limitado. Y entonces decidimos abrirnos y ser el podcast hispanohablante. O sea, decidimos hacer ese salto. Ya teníamos audiencia, pero bueno, nos dirigíamos sobre todo a temas de aquí. Y entonces ahora la de 3 en su 5ª temporada, pues hemos ido abriendo formatos. Ya somos, no sé si un medio, pero bueno, ya tenemos diferentes formatos, ya tenemos una estrategia, declaramos los ingresos, o sea, ya hay una estructura, somos una SL, seguimos siendo 2, entre 3 y 1 pues somos 2, Luis y yo, y poco a poco. Entonces estrenamos un formato de economía porque vemos que en nuestras entrevistas, todas las marcas, las pocas, como ha dicho Jano, que nos vienen, sois muy fachas porque habláis del aborto, habláis de tal, de cual, sois muy fachas y entonces no da. Y entonces decidimos abrir un formato de economía, que son entrevistas que hacemos Luis y yo, porque Luis, pobre, me dice, oye, yo abro un formato de economía pero no tengo ni idea, entonces yo, que a mí me gusta, soy un poco friki de esto y tal, pues me meto allí. Entonces somos los dos entrevistando, como si fuéramos, tengo un plan, y hablamos de temas de finanzas, economía un poco en general. Y entonces eso es un formato que sí que vemos que las marcas entran muchísimo y es nuestra, no sé si la principal, pero es una buena fuente de ingresos, aunque no sean entrevistas muy vistas. O sea, hay entrevistas que tienen 10.000 visitas, pero todo lo que hay detrás de esa entrevista pues te da mucho más que no la de 300.000 visitas. Y luego estrenamos entrevistas en inglés, que es verdad que tienen pocas visitas comparadas con la de español, porque nuestra audiencia es la que es, pero bueno, entrevistas en inglés nos abre otro mercado que poco a poco pues estamos trabajando y luego nos permite llegar pues a objetivos que nosotros tenemos, yo que sé, 5 entrevistas objetivo, pues Donald Trump, el Papa Francisco, lo teníamos de objetivo, de hecho teníamos el sí del Vaticano, pero luego ya pues no, pero bueno, ahora pues León XIV y siempre con esas miras altas. Siempre con Luis hemos dicho, o sea, ¿por qué no? Y de hecho el viaje que os he comentado a México para entrevistar a 8 de estos grandes de la política, sobre todo de Hispanoamérica, fue de un día para otro. Estábamos un día en agosto y decidimos lanzarnos. Entonces, la estrategia esa de ser jóvenes nos ha ayudado en muchos sentidos. En darles pena a los invitados y luego en la facilidad de, oye, Luis, vamos a Madrid mañana. Pues sí, o sea, es que no tengo familia, tengo familia, pero vivo en casa de mis padres, no depende de mí, mi mujer, mis hijos, y entonces para nosotros ha sido eso súper fácil. Y luego que Luis y yo pues nos metemos en un sofá cama y no pasa nada, nos metemos o sea, somos colegas de toda la vida, entonces es muy fácil y a nivel de gastos pues no es muchísimo. Y ahora pues más de 150 entrevistas, casi, bueno, más de 1 millón de seguidores en todas las redes, nos empezamos a hacer súper grandes y no sabemos muy bien dónde, no tenemos un trayecto, o sea, una misión muy concreta, un objetivo. Seguimos teniendo eso, o sea, algún día pues a la de 3 habrá servido para algo. Es verdad que ahora empezamos a tener proyectos, ahora estamos metidos en varios proyectos. La SL ya no es a la de 3, es una SL superior, que es una productora, y acogemos varios proyectos. A la de 3 es nuestro proyecto principal, pero nos sirve de cartilla para abrirnos a otros nuevos clientes en diferentes formatos. Entonces, a la de 3 ya ha conseguido esa misión y si tiene que morir, pues morirá en algún momento, pero bueno. Y en cuanto a medios tradicionales,
eso, pienso, no sé si los vamos a sustituir. Como decía, yo creo que somos complementarios porque es verdad que nuestras entrevistas pues, son gente que la ha hecho grande un medio tradicional. Somos más libres porque no dependemos de The Objective, por ejemplo, sí que nos han ofrecido comprarnos, diferentes medios nos han ofrecido comprarnos y ser parte como el suyo, y estaría muy bien, pero Luis y yo queríamos esa frescura nuestra. Pero luego sí que tienes eso de que eres esclavo de las redes. O sea, yo me voy de vacaciones, pero no me puedo ir de vacaciones abandonando YouTube. Entonces llevamos 4 años que cada semana sale una entrevista y nosotros pues no las programamos un mes vista, las colgamos el mismo día, y hay veces que si no salen los jueves a las 5 es porque estamos haciendo algo y no salen, pero tendrían que salir en teoría. Porque eso, somos 2 y es lo que hay. Entonces, un poco esto, a la de 3, yo creo que está, no sé si creciendo, no sé si empezando, no sé si acabando, pero bueno, nos hemos hecho un sitio, estoy aquí en esta mesa, ya ves tú, y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a intentar hacer otra ronda más cortita, si puede ser, para ver también si el público se anima a través del QR a mandar algunas preguntas. Sí que con respecto a lo que has comentado, Gonzalo, y ahora que estábamos hablando del tema de las entrevistas, ¿no? Que tanto Pablo como Carlos es un poco el formato, ¿no? que siguen. ¿Cómo te preparan las entrevistas, ¿no? ¿Cómo dirías que consigues sacar lo mejor de la... No sé si lo mejor, pero la esencia de la persona que vas a entrevistar? Hablaba de, Carlos, de lo de la cita, ¿no? Pues, ¿cómo consigues? Yo quería, claro, por deformación profesional, cuando los demás hablan yo voy tomando nota de cosas que dicen y quería hacer una serie de comentarios. Me ha gustado mucho cuando Jano estaba contando que él había montado un medio que era El Economista, El Liberal, y se lo había vendido a The Objective, y señalaba a Padilla, que es colaborador de The Objective, pero parecía que era el propietario. Y Padilla, que todavía no había hablado, estaba jugando con la confusión, a ver si colaba que él era el que lo había comprado. No es... lo he utilizado mal, no es parasitismo, es simbiosis. Tú utilizas información que publican los grandes medios, pero también le das una difusión brutal en Big One. Cuando tú has presentado a Padilla, que decías el éxito, y él decía, bueno, el éxito es lo que tienen Jano y a la de 3, y he tenido una sensación de invisibilidad brutal. Porque yo al contrario que los chavales de a la de 3, yo monté el podcast también. Fui de los pioneros hace 5 años y no lo monté como un hobby, pero ahora sí que es un hobby y es un hobby caro. Y es lo que me hace trabajar en política, que es un mundo atroz, pero no vamos a hablar de esto. Y a mí no me ha llevado nunca a Padilla, no sé si a ti te ha llevado al purgatorio, a Jano le ha llevado 2 veces. Sí, en Radio Taxi, que es como el hacendado del purgatorio. Oye, que me encantó, ¿eh? No me quejo. No me quejo porque odio a la gente, que no sé si os pasa a vosotros dos. Jano hace menos entrevistas a lo mejor, pero la gente que te pide que le entrevistes, yo le pongo una cruz y digo, o sea, no te voy a entrevistar en la vida, solo por pedírmelo. Yo le pongo tantos miles de euros. Pues está bien. No es una cruz, pero dicen que no ellos. Está bien. ¿Cómo sacar lo que lleva el entrevistado dentro? Bueno, primero te tienes que asegurar que el entrevistado tiene algo dentro. O sea, que tiene algo que contar. Y no solamente que tiene algo que contar, sino que lo va a contar con conocimiento de causa. Es decir, que el tema por el que le vayas a preguntar, se lo sabe. O sabe de ese tema. ¿Qué sucede cuando hablamos de lo que sabemos? Que transmitimos convicción. Y cuando no hablamos, o cuando hablamos de lo que no sabemos, mejor, caemos en el cuñadismo. Y si ya nos cuesta aguantar a nuestro cuñado, imagínate aguantar a un cuñado que no es tu cuñado. No solamente te tienes que asegurar de que el entrevistado que sea tiene algo que contar, sino que también te tienes que asegurar que sabe cómo contarlo. Hay gente que va a la guerra de Vietnam, vuelve y lo cuenta como si hubiera estado en el estanco, y hay gente que va al estanco, vuelve y lo cuenta como si hubiera estado en la guerra de Vietnam. Siempre hay que entrevistar al segundo, no al primero, porque da muchísimo más juego. ¿Cómo sabes si tiene algo que contar y si sabe contarlo el entrevistado? Bueno, pues porque haces una labor de prospección del personaje. Es decir, te tienes que preparar la entrevista, te tienes que documentar, le tienes que estudiar antes. Yo trabajé una vez en
en una empresa y había una becaria que vino con un formato que ella pensaba que era novedoso. Un formato de entrevistas nos decía: voy a hacer unas entrevistas en las que yo no voy a saber quién es el entrevistado. No voy a saber quién es y no voy a saber qué méritos tiene para que yo lo entreviste. Y ella se decepcionó muchísimo cuando le dijimos que eso no era nada novedoso, sino que 9 de cada 10 periodistas no tienen ni idea de quién es el entrevistado porque no se han preparado la entrevista. A lo mejor exagero con el 9 de cada 10, pero es verdad que es una práctica muy común en el periodismo que la gente no se prepara las entrevistas. Después de muchos años y muchas entrevistas, muchos años de profesión y muchas entrevistas hechas, me sigue llamando mucho la atención que el entrevistado te felicite por haber leído el libro que ha escrito, por haber visto la película que ha dirigido o por lo que sea. Creo que es, no preocupante, pero alarmante o lamentable que la regla, lo que debería ser la regla, que es leerte el libro de un tío al que vas a entrevistar o ver su película o lo que sea una excepción. Es una descortesía además hacia el entrevistado. Y no es la única descortesía que puedes tener con el entrevistado. Otra descortesía y otra falta de respeto es jugar con él, no sé si lo has dicho tú o tú, al titular predeterminado. Es muy molesto cuando entrevistas a alguien y le preguntas algo que te conteste con una cosa que no tiene nada que ver, pero aun siendo molesto eso no te legitima como entrevistador para, si no obtienes el titular que tú quieres, el que te gustaría oír, el que refuerza tu sesgo, manipular el titular. Eso no se puede hacer. Eso sería otra descortesía. Muchas veces el periodista se va por los cerros de Úbeda. Me han dicho que hay aquí un alumno de Ucrania. No sé cómo explicar la expresión irse por los cerros de Úbeda, irse por las ramas. Bueno, no contestar a lo que le estás preguntando. Pero muchas veces la responsabilidad no es del entrevistado, es del entrevistador. En una entrevista tú vas a recibir lo que das. Si tú preguntas vaguedades, vas a obtener vaguedades. Y si preguntas gilipolleces, vas a obtener gilipolleces como respuesta. Lo malo es que no quedas mal tú, suele quedar mal el entrevistado, que es una persona que te ha abierto las puertas de su casa, te ha otorgado su confianza y se ha puesto de alguna manera en tus manos. Vuelvo otra vez a la cortesía, que no tiene nada que ver con el masajismo. Puedes hacer, creo que lo decías tú, Padilla, pues no hacer una entrevista agresiva, pero no hacer una entrevista agresiva y ser correcto y escuchar lo que te tienen que decir no significa hacer una entrevista masaje, como se hacen. Y vuelvo de nuevo a la preparación necesaria para las entrevistas, que va mucho más allá de leer y de ver entrevistas que le han hecho al personaje. Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, decía que le gustaba muchísimo que le entrevistaran en España porque siempre le preguntaban lo mismo. Y eso sucede cuando te has documentado sobre un personaje leyéndote entrevistas que le han hecho. Entonces, cuando siempre te preguntan lo mismo, siendo entrevistado, pues al final tienes la respuesta a la pregunta de por qué dejaste un pisito en Vallecas y te fuiste a un chalet en Galapagar. Pablo Iglesias, por cierto, y ya lamento terminar mi intervención diciendo algo bueno de Pablo Iglesias, pero que durante un tiempo tuvo un programa mucho antes del podcast de ahora, tuvo un programa de entrevistas que se llamaba Otra Vuelta de Tuerca, y hay que decir que el tío lo hacía bien, las entrevistas. Las hacía bien porque se las preparaba, porque sabía quién tenía delante, porque hacía preguntas interesantes y, por último, pero no menos importante, porque escuchaba y dejaba hablar. O sea, tenía muy claro quién era el entrevistador y quién era el entrevistado. Muchas gracias. Vamos ahora con Jano. Creo que es algo que has comentado en tu primera intervención, el tema de la independencia, ¿no? Pero en un contexto en el que, bueno, pues los medios de comunicación, digamos, tradicionales, ¿no? Esas empresas que comentaba Gonzalo al principio, pues están más cogidas, ¿no? De alguna manera la política marca un poco esos medios. ¿Tú crees que la gente te ve o conecta con B1 por esa parte de tu independencia? No lo sé, o sea, la verdad es que no sabría decir por qué la gente escucha todas las noches, ¿no? El feedback de la gente cuando... O sea, el feedback de la gente, a mí comprensible me dice muchas veces, no, es que me gusta mucho cómo escribes, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, yo pienso que escribo fatal. O sea, yo de hecho cuando leo libros de hace años me da hasta vergüenza. Yo tengo los 2 primeros libros publicados por Amazon, autopublicados, que mucha gente no los conoce. Entonces, por ejemplo, voy el domingo a la Feria del Libro. Entonces, tengo todos tus libros. Me sacan los 4 con editoriales. Digo, bien, digo, pobrecillo, nos ha comprado los 2 primeros porque es una cosa obscena. Igual que te dicen, no, hablas muy bien, tal. Yo la verdad es que no
O sea, algunos te preguntan si has dado clases de oratoria y en absoluto. O sea, yo de hecho cuando hago el editorial, por ejemplo, algunos se creen que estoy leyendo lo típico que te ponen ahí. No. O sea, yo le digo a Héctor, que es nuestro editor, dale, y le da. Y cuando ya veo que llevo mucho rato hablando, pues digo, comenzamos y ya está. Pues hay días que son 10 minutos, otros días son 18, otros días que digo, joder, me he pasado 22 minutos hablando. Digo, madre mía, qué chapa he soltado hoy. Yo lo que sí que percibo es que la gente lo que nos ve es porque sabe que somos libres en el sentido de que cada uno dice lo que le da la gana, que podrás estar o no estar de acuerdo, pero que nosotros además no tenemos ningún miramiento a la hora de criticar a unos u a otros. O sea, por ejemplo, estos últimos días criticábamos al Partido Popular y también criticábamos en este caso, a Santiago Abascal, que decíamos, oye, este hombre va a dejar de ser residente fiscal en España, está más tiempo fuera que dentro. Todo le pilla fuera, le pilla que sigue yendo de viaje a Hungría, que al final lo cancela, el otro día en Paraguay, venga, lo cancelo también, el otro día en Francia, haciendo como habla francés. O sea, nosotros yo creo que la gente, más allá de que la gente que nos pueda ver tenga una serie de ideas, incluso a veces le moleste lo que escuchan, saben que cada uno dice lo que le da la gana precisamente porque nosotros lo que tenemos detrás son los oyentes, el club de socios y también afortunadamente Juan, que es el que apostó por el proyecto y que nos permitió tener esos primeros meses, ese primer año, pues poder aguantar los gastos, ¿no? Porque nosotros llevamos 1 año y medio y en el año y medio tenemos ya más de 350.000 suscriptores, más de 6 millones de visitas todos los meses, o sea que muy bien, pero claro, el hecho de que la gente te siga, yo creo que está más ligado a eso, ¿no? A decir, oye, esto te gustará más o menos, pero decimos lo que pensamos de verdad. O sea, no hay nadie por detrás que te diga esto no, ni tampoco tienes a nadie metido en el mundo político, porque podría ser, decir, no, es que lo que le interesa es que... No, o sea, simplemente es una plataforma que, ya digo, nace con el objetivo de decir las cosas como son y que no hay nadie detrás que tenga ningún objetivo oscuro. O sea, simplemente, oye, aquí hay una serie de ideas, una serie de valores que compartimos la inmensa mayoría de los que vamos, otros no. O sea, luego en Big One hay gente que no los comparte, ¿no? Pues no pasa nada, pues ahí pues tú di lo que te dé la gana y ya está. Y yo creo que ese es un poco el éxito, la clave de ver gente, pues eso, libre, muy natural, porque nosotros hacemos un programa, a diferencia de otros, cuando uno va a la televisión, pues claro, es que lo normal es que la gente no vaya, entonces nosotros quizás estamos más acostumbrados, ¿no? Pero cuando uno va a la televisión, pues está ahí el regidor, está, digamos, la escaleta, está, venga, ahora publicidad, ahora tienes 1 minuto, porque rápido que tengan que entrar, nosotros no. Nosotros no tenemos nada. Siéntate, tío, vamos a grabar esto y a ver, y ya está. Eso sí, es gente con un nivel. O sea, y no traemos a cualquiera a Big One, o sea, gente instruida, que tiene algo que aportar y sobre todo que como digo, lo hace con libertad y con naturalidad. Genial, muchas gracias, Jano. También, siguiendo un poco... No es para aplaudir la intervención. Es cosa de rigor, al menos. Hemos hablado también del tema de la entrevista y también conectando un poco con las preguntas que nos está llegando. Una de las preguntas, ¿no?, que te planteamos es ¿hacia dónde va el formato de la entrevista? ¿No? También conectando un poco con el tema de redes sociales, porque nos preguntan, y por también hacer caso al público, que por ello también le hemos querido dar la voz. Bueno, ¿hacia dónde vas si crees que las redes sociales han sido también pues, una manera de catapultar tu purgatorio, ¿no? ese podcast? Sí, a ver, estas son preguntas que yo llamo oceánicas. O sea, de aquí ya puedes navegar por los mares que tú quieras. Yo creo que el futuro y las redes sociales, hay un momento de... Yo tengo siempre una buena opinión de las redes en su mayoría. O sea, no soy de los que se ha ido a Blue Sky. O sea, me he quedado en Twitter porque me sigue gustando Twitter. Bueno, X se llama ahora. X. O sea, yo tengo una buena opinión de las redes sociales y si las redes sociales, pues mi contenido... Yo tengo una diferencia notable con respecto a la de 3 y con respecto a Jano. Perdona otra vez por dejarte. No, pero es verdad, espérate que lo vas a entender. No, que digo que tengo una diferencia de que yo hago la entrevista y ya no sé nada más. O sea, no sé qué franja de edad nos ve, no sé cuánta gente pincha en el podcast para escucharla, no tengo ni idea. Por eso lo suben otras personas a las que yo le estoy agradecido porque me parece un trabajo muy engorroso y yo eso no lo tengo. Tampoco lo he pedido, a lo mejor lo puedo pedir y me lo dan y ya por curiosidad para la próxima vez sé la respuesta. Pero a lo que iba sobre las redes sociales, yo creo que hay un agradecimiento y después hay una resignación, que tampoco sé si es muy novedosa o si ya pasaba antes en realidad. Cuando se dicen, bueno, es que ahora los jóvenes y los no tan jóvenes también pues ven el fragmento de 40 o 50 segundos de la entrevista, el titular, demás. Bueno, yo creo
En este aspecto siempre tendemos a verlo todo como que es muy novedoso y los jóvenes saben que mal y que no tienen concentración. Bueno, a ver, no sé, tampoco creo que la gente antes en el metro fuera leyendo Guerra y Paz. No sé, no tengo yo esa intuición, de verdad, lo digo. Es verdad que ahora tenemos quizá a lo mejor más hiperactividad a la hora de ver las cosas. Pero por eso digo de resignación, porque es un agradecimiento a las redes sociales, porque te hacen llegar a más gente, pero yo soy consciente de que la mayoría, y porque yo también soy un ciudadano que vive en este mundo, que la mayoría de cosas que vemos y que consumimos son cosas cortitas. O sea, ya la gente, y también lo veo por mis amigos y demás, y amigos a los que no les interesa demasiado lo que hago, gracias a Dios, porque si no sería un coñazo, ¿no? Que le interesa todo el rato lo que hago, pero ven fragmentos. A lo mejor ven un fragmento de un monólogo de Alsina, por ejemplo. Claro, y no saben que a lo mejor, o no lo saben o no quieren investigar, que el monólogo dura 12 minutos, o lo de Jano dura 20 o 22 y ven el fragmento de 40 segundos en redes. Contra eso, ¿qué puedes hacer? No, digo, tampoco creo que haya que hacer nada. Es que toca resignarse porque así es. Como dijo, a mí me gusta mucho esta frase de, creo que fue Rodrigo Rato, que dijo, es el mercado, amigo. Pues es el mercado, amigo. Es el mercado de la atención y es el mercado de la información. Ok, genial. Podemos hacer aquí la clave de Balbín y no subir nada a redes y es otra propuesta diferente. Bueno, a ver, sí, que lo puedes hacer, pero que vas a llegar a menos gente es evidente. Yo también agradezco esto de que yo no me encargo de subir los cortes a redes, ni a X, ni a Instagram, porque es un trabajo, como digo, fatigoso y demás, y lo veo que lo suben y tiene esa repercusión o no. O sea que en ese aspecto hay un agradecimiento a las redes, pero también hay una resignación a saber que van a ver un fragmento de la entrevista. O sea que no van a tener es raro que vean una tertulia completa, un programa de radio completo, un programa de televisión completo, una entrevista completa. Hay gente que lo hace, sí, y le doy las gracias, pero es lo menos habitual. Sobre el tema del futuro de la entrevista, esto es difícil, porque claro, ¿cómo defines el futuro de la entrevista? Que para muchos es el mejor género periodístico, por una sencilla razón, que es que lo hace el invitado y lo cobras tú. Es una buena... ¿Verdad? Bueno, yo lo pienso, de verdad. Digo, deberíamos pagarle a los invitados. No les pagamos a los invitados ni nada, pero en realidad lo hacen ellos, sí. Como dice Altozano, tú intentas conducir la entrevista, plantear los temas, pero en realidad si la otra persona no quiere, no quiere. Y si quiere, pues lo hace ella o él la entrevista. Yo creo que el futuro, o al menos esto van a ser más deseos que realidades. Yo creo que el futuro debería ser rechazar el futuro. Y con esto me explico. Odio las webcams, las videollamadas y las entrevistas por Skype o no sé qué. No me gusta eso. Yo quiero que vengan en persona y quiero ver cómo arquea la ceja esa persona, y cómo le suban las manos y cómo no me mira a los ojos cuando le pregunto y cómo se toca el pelo y cómo no tiene pelo a lo mejor, no sé. Quiero verlo, esas cosas. Porque creo que eso te da una serie de información brutal del cómo está esa persona, de cómo se mueve. Yo me acuerdo, por ejemplo, entrevisté a Esperanza Aguirre no se mueve. O sea, se queda así y ya responde. Es una mujer, por supuesto, preparadísima, inteligentísima, con la que puedo estar en desacuerdo en muchas cosas, pero ella no tiene una corporalidad, como digo yo, que como veis muevo mucho las manos, pero es cosa mía. O sea, quiero ver ese tipo de cosas. Y eso creo que las webcams y las videollamadas, yo esto lo tiendo a rechazar. Creo que el futuro de la entrevista, si algo debería ser, es el cara a cara. El face to face, el que nos digan las cosas a la cara, si quieren, o que no responda, pero que sea a la cara. Yo sí quiero ver, o al menos esto es también un deseo, el tema de las entrevistas promocionales. Espero que no que muera, pero al menos que sepan que no voy a preguntarte todo el rato por este libro, ni por esta película, que voy a preguntarte por más temas, porque, y esto es una cosa que a mí lo enlazo con otro aspecto de la respuesta, que es el tema de los titulares. Vuelvo a lo de antes, ¿no? Esto es el mercado, amigo, esto es el mercado de la atención, esto es el mercado del periodismo. Muchas veces yo lo veo, ¿no? Dice, a ver qué titular me pones, porque la entrevista de Purgatorio, aparte de verse en vídeo y de escucharse en audio, también hay una transcripción de la entrevista, que es para mí lo más coñazo, eso yo lo hago yo, es lo más coñazo de la entrevista, tienes que transcribirlo y escucharte otra vez, y dices, ay, ¿por qué he dicho esto aquí? Tienes que elegir un titular, y hay gente que tiene mucho miedo al titular. Yo abogo, Jano es un ejemplo de que no tuvo miedo al titular. Lo dijo y ya está, y si sale bien... Pues... Creo que está acostumbrado a la manipulación del titular ya. Exactamente. O sea, que sabe que, como él ha dicho, el periodismo le da asco y hace bien. No, digo que somos... A ver, esto como, repito... No, ya, por supuesto. No, que digo que el titular... Hay mucha gente que está como con miedo. Yo espero que hayamos pasado unos años
donde la gente, sobre todo que es lo que a mí más me extraña, ¿no? Los famosos. Que tengan miedo los famosos. Bueno, que tengan miedo yo, que soy un don nadie, a que me pongan tal titular y sé que habré estado X persona y no me dé un contrato, vale. Pero, joder, no sé, tú eres una actriz, un actor, tú eres un cantante, tú eres un músico. Tienes, no sé, tienes, creo que es la suficiente labia como para saber responder medianamente, o si no, decir no responder, que yo también es una cosa que si no quieren responder, no respondan. O sea, que se pierda el miedo al titular, o sea, que dejen de ser sobre todo, y esto sí lo intento, por eso yo hago pocas entrevistas promocionales, porque me cansan mucho, porque son un poco monotemáticos. Yo creo que se aprenden una serie de respuestas, una serie de temas y la van repitiendo en las entrevistas. También los periodistas lo repetimos mucho y tiene razón Altozano, que sabe más que yo. Pero el tema del que el miedo a la ofensa y el titular en Twitter, a nadie le importa Twitter. X, quiero decir, a nadie le importa, de verdad. Y esto es una cosa que a lo mejor uno puede tardar más tiempo en darse cuenta, pero ¿qué vas a ser? Trending topic una tarde. ¿Y qué? ¿Qué fue trending topic la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? No lo sé. No sé, ¿qué escándalo hubo la semana pasada? No sé, si nadie se acuerda ya de lo de Ábalos en camiseta en la puerta de su casa en Valencia, y esa imagen era icónica, nadie se acuerda ya de eso. O sea, que no se acuerdan de Ábalos porque se van a acordar de que tú dijiste no sé qué en una entrevista, en un titular. Bueno, en todo caso el futuro yo creo que será amplio porque va a haber una mayoría de medios, afortunadamente, y en esto no soy ni agorero ni crítico, ni mucho menos. Cuanto más medios, mejor. Aunque es cierto, y en esto también lo enlazo antes con lo que decía Jano, se pierde el poder de los medios. Y esto es algo también inevitable. O sea, cuando antes el diario El Mundo sacaba, o Reizzieta, o quien sea, una portada del diario El Mundo con los Gal y Felipe González, era el diario El Mundo. Ahora, por fortuna o por desventaja, no lo sé, tenemos varios medios, entonces la polémica posiblemente ya no sea lo que ha publicado El Mundo, es que ahora lo ha publicado El Mundo y mañana ha publicado una cosa al Confidencial y otra cosa a Voz Populi. No lo digo a malas, no estoy en contra de eso, digo que la fragmentación del escándalo le beneficia al gobernante. Esto es una reflexión personal. Pero bueno, por ir terminando, o sea que va a haber más medios, va a haber gente que entreviste, y después la entrevista, por más colorines que la pongamos, y formas y tonos, va a seguir siendo en esencia lo mismo, ¿no? O sea, uno que pregunta y otro que responde, o en el caso de los políticos en activo, uno que pregunta y otra persona que alarga constantemente las respuestas para no decir nada y así acabar el tiempo de la entrevista. Y tengo esa fortuna de que no entrevisto casi nunca a políticos en activo, que son como artistas que van a meter el disco y saben el discurso constantemente, pues eso me aburre un poco. Y después también, y esto ya es lo último que digo, es que esto es arriesgado, pero claro, tiene que hacerlo una empresa, no sé, con pasta o con ganas de perder pasta. A mí me gustaría mucho entrevistar a gente de la calle, porque creo que a veces nos repetimos mucho en los mismos entrevistados, y es así, porque son los que tienen ganas de hablar, ¿no? Pero intentar encontrar una cosa tipo Callejeros. ¿Os acordáis de Callejeros? Callejeros había historias tremendas, o sea, volver a sacar un poco esas entrevistas. Claro, ¿cómo hacerlo? No lo sé, yo estoy en el purgatorio y ya está, y no lo voy a hacer yo. Pero bueno, esto también es un deseo más que una realidad, o sea que veremos. Estupendo. Y vamos ahora con la última intervención de Pablo, también recogiendo un poco de las preguntas que nos llegan y hablando de esa parte de la economía de la atención, ¿no? Al final, vuestros podcasts duran, pues tenéis de todo, ¿no? Pero hay entrevistas de más de una hora, menos de una hora, pero en general ronda la hora, ¿no? En un contexto donde vamos al vídeo cortito en redes. No sé cómo, seguramente os nutrís también, como ha comentado Carlos, de esas redes, pero tú también tendrás muchos datos y también nos podrás contar. ¿Cómo, o sea, veis que vuestras entrevistas se escuchan desde el principio hasta el final? ¿Cómo veis esa economía de la atención? O sea, sí, de hecho, o sea, yo soy el primero que está todo el día con Reels y con el scrolling y con la inmediatez, pero luego ves otros datos como nuestras entrevistas, que es verdad que no se la traga la gente lo que decía, que nuestra audiencia no es de 20 años. Entonces, es gente que pues, se la pondrá de fondo en el coche. Spotify, la gente nos dice que lo escucha mucho por Spotify, entonces te la como de fondo. Pero luego el número uno es Jordi Wild y mete entrevistas de 4 horas. O sea, hay cosas que luego no cuadran. Tienes que tener todos los formatos, es decir, si yo solo subiera la entrevista completa seguramente no estaría donde estoy. Los Reels me han dado millones de visitas y del Reel van a la entrevista. O sea,
también es parte de la estrategia. El reel es lo más corto, luego tienes trozos de la entrevista que los sacas aparte, trozos de 10, 12 minutos sobre el tema concreto, y luego la entrevista de hasta 2 horas y media que hemos grabado. No lo sé, o sea, yo creo que el tipo de audiencia, es verdad que una cosa, si te mola, te quedas. O sea, yo me he tragado cosas de Wild Project muy largas, de Joe Rogan, que es el número 1 del mundo, creo, también de 3-4 horas, y te lo vas poniendo. Y hay gente que se mira nuestras entrevistas en 3 días, en 4 días. Damos una semana de margen porque a la siguiente ya tienes otra, pero la gente me dice que solo se ha visto un trozo y ya está. Una entrevista da para muchos temas, entonces, no sé, Abascal, pues te puede gustar el tema de la economía, pero si se pone a hablar de inmigración, quizás es un tema que a ti no te va porque no lo sabes, pues ya lo abandonas en el minuto 32. Es verdad que a nivel de visitas, pues los reels siempre tendrán más porque es más rápido y es más fácil, y es lo que hace que te lleven luego a la entrevista completa. Pero esto no sé el truco, o sea, hacer entrevistas de 15 minutos no nos ha dado, y los personajes que traemos nosotros son gente que incluso 2 horas no has llegado ni a la mitad de las preguntas que tenías preparadas muchas veces. Por eso Juan Manuel de Prada ha pasado 3 veces, Enrique Rojas vamos a grabar por 3ª vez ahora, porque son gente con tanto conocimiento que en 2 horas pues no les exprimes. Y ya está, un poco eso. Voy a usar un poco del tiempo. Una última pregunta para todos, a ver, porque es una pregunta del público, en el que justo, a ver, al hilo del tema de redes sociales, si pensáis que depender tanto del algoritmo y de que se vea vuestro contenido en redes sociales, de alguna manera en el futuro va a penalizar, es decir, oye, de repente desaparece, como te pasó a ti, y peligre, ¿no? ¿Tenéis de alguna manera ese miedo a decir hasta que llegue? Y cuando el algoritmo me penalice, pues... O sea, yo creo que es lo que decía antes del mercado. O sea, yo no puedo colgar una entrevista cada cuando me apetezca o cada cuanto... O sí, pero tendrá las visitas que tendrá, que serán muy, muy limitadas. Entonces, o sea, yo creo que es el mercado, pero igual que los medios tradicionales o o sea, tienes que estar allí en la puerta de tal para hacerle la entrevista al salir del congreso, o sea, tienes que ser el primero. Y tienes que estar al día, y el algoritmo en redes, pues sí. Tiene de las dos, porque pues, te exige el algoritmo, pero bueno, yo creo que es lo que decía el del mercado. A ver, ¿cómo lo digo? Yo soy periodista y dejé de ser periodista. Dejé de ser periodista porque hubo un momento en el que dejé de romantizar la pobreza. Sí, es así. Estos chicos son nativos digitales, yo soy un inmigrante digital. Entonces, a mí el tema del algoritmo me da un poco igual. Yo antes bromeaba con lo de que yo tenía muchas expectativas en mi podcast. Yo el podcast lo he hecho casi por una cuestión romántica de haber querido mucho el periodismo y haberme gustado mucho el periodismo, y me sigue gustando el periodismo, pero como un hobby, y como un hobby caro. Pues yo estoy en iVoox, que es una plataforma de podcast, y luego pues eso me deriva a Apple y a Spotify. Es que no, es como una conexión con una cosa que me gusta hacer, y ahí está, y no me da igual el algoritmo, las visitas que tenga. O sea, no estoy en la liga en la que están ellos tres. Porque no vives de ello, ¿no? Claro. Me gustaría, pero no. Claro. O sea, yo también, si no tuviera que vivir de esto, pues No. ojalá cuando quiera, con tal. Pero si te toca... No, por eso. Sí. Claro, a mí me pasa un poco lo que a Altozaro. A mí me pagan lo mismo si la entrevista tiene 2 millones que 150 personas. Ya está. Yo, obviamente, prefiero que haya 2 millones, pero tampoco me mato mucho. Sé que no soy Jordi Wild, o sea, sé perfectamente que después hay perfiles políticos que a la gente pues le va más otro tipo, o es más viral otro tipo de tendencias. Que es decir, no entrevisto a Montoya de Supervivientes y es seguramente una de las personas más famosas de este año, ¿no? Pero no es mi perfil de invitado. Tampoco me mato mucho con las visitas, y después tampoco olvido nunca, aparte que es verdad que yo no dependo de... Es decir, me pagan lo mismo 10.000, 20.000 o 300.000, ya lo digo. Y tampoco tengo conocimiento mucho del algoritmo, ¿no? Pero
para mí ya, nunca olvido que 10.000 visitas, no sé, como yo me imagino siempre, que es una cosa muy boba, pero lo hago de verdad, dar 10.000 bocadillos a personas. Son muchos bocadillos, ¿no? Esa gente hambrienta, ¿no? La España hambrienta. No, me lo imagino de verdad, porque creo que a veces tendemos a decir, wow, Jordi Wild, tal. Bueno, Jordi Wild hay uno, ya está, ¿no? Es decir, como Leo Messi, bueno, ya, puedes intentarlo, o puedes jugar en un equipo de segunda, en un Oviedo, y igual ascendemos, igual no, no sé qué. Pues, y no está mal, o incluso puedes llegar a jugar en, no sé, en preferente o algo por el estilo, no sé si sigue siendo preferente, supongo que sí. O sea que tampoco me mato mucho en decir, bueno, oye, mira, yo voy a ir poco a poco, pero para mí ya 10.000 personas, yo de verdad que lo firmo, y no es por ir a la baja, sino porque soy consciente de que es muy difícil, y a veces han tenido pues una entrevista a 400.000 personas, pues sí, pero no es lo más habitual. No me mato mucho en la idea de las visitas, porque también es verdad, y lo repito, que no dependo de ellos. Eso es importante, claro. Yo estoy un poco en el término medio. O sea, a mí, yo parto de una premisa, a mí no me gusta trabajar. Entonces, claro, a mí el algoritmo es una cosa que es verdad que es muy sacrificada. De hecho, recuerdo cuando salió Twitch, con Twitch el sistema es que tú estás ahí haciendo el mono, entonces pues la gente, pues como si te tiras en un plátano, ¿no? Se suscriben. ¿Y qué pasa? Que cuando acaba el mes pierdes todos tus suscriptores y tienes que volver a empezar. Y esto es como un niño camboyano aquí esclavizado. Dije, no lo vuelvo a hacer en mi vida. O sea, estuve 3 semanas y nunca más. En el caso de YouTube, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, nosotros, en el caso de Big One, porque yo cuando estaba lo hacía por mi cuenta, yo estaba julio, agosto y hasta mitad de septiembre no volvía. Estaba 2 meses y medio que no. Y sabía que cuando volvía, el primer programa de la temporada, de la nueva temporada, iba a tener muy pocas visitas porque el algoritmo te penalizaba en plan, oye, listillo, tú te has ido de vacaciones, ¿cómo te atreves? Entonces, claro, era como 2, 3 primeros programas que sabías que no funcionaba, pero luego ya el algoritmo volvía a decir, bueno, porque siempre tienes una cantidad de personas, o al menos yo hablo desde mi experiencia, que sí o sí te ven. O sea, que no les importa si estás 1 mes o 2 meses sin hacer un programa. Por ejemplo, ahora en Instagram, lo que pasó con mi cuenta, que llevo como 1 año y medio que he dejado de usarla bastante, yo antes rondaba los 35.000, 40.000 likes por cada publicación. Ahora están los 20.000 porque el algoritmo está enfadado conmigo. Porque dice, claro, este tío en el último año no he escrito mucho, la verdad, porque como digo, soy bastante vago, a mí no me gusta trabajar. Entonces intento limitarlo a ahora un programa diario también, pues que me quita mucho tiempo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en Mi One ahora? Nosotros el 14 de julio dejamos de hacer el programa diario y lo que dejamos son entrevistas. Entonces yo ahora empezaré a hacer entrevistas para tener una entrevista todas las semanas de julio hasta mediados de septiembre. Afortunadamente en Mi One, como no estoy yo solo, hay otros programas, pues eso también lo va a hacer Alberto Garín, lo va a hacer Rubén Arranz. Entonces dejamos programación para que el algoritmo no se enfade y así cuando volvamos, pues digamos, no empezar con cifras más bajas, ¿no? Pero bueno, no me obsesiona en el sentido de que creo que si mi futuro dependiese del algoritmo, entonces me tendría que dedicar a otra cosa, porque en realidad la gente no me está siguiendo a mí, sino que está siguiendo, digamos, pues porque su scroll pues le salgo de repente y me dan like, pero entonces dirían, no me puedo dedicar a este tema. Entonces yo estoy un poco en mitad de los dos, yo creo. O sea, entiendo la preocupación del algoritmo evidente. Nosotros, de hecho, ahora en Big One hacemos esto. Me está pasando con Instagram. Y luego también, pues bueno, esta parte que a vosotros da un poco más igual. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por estar aquí esta tarde con nosotros.